Comenzamos la unidad de probabilidad y vamos a ver algunas definiciones. Empezamos viendo qué son experimentos aleatorios, el espacio muestral, y vamos a hablar de los sucesos, qué son y qué tipo de sucesos hay. Un experimento aleatorio es aquel en el que no se puede predecir el resultado que se va a obtener. Por ejemplo, si yo tengo una moneda y la lanzo, el resultado del lanzamiento de la moneda puede ser cara o cruz, y yo no puedo saber antes de hacer el experimento qué resultado va a salir. Entonces es un experimento aleatorio. Si yo tengo un dado y en las 6 caras del dado están los números del 1 al 6, si yo lo tiro y apunto el resultado, yo de antemano en ese experimento no sé qué es lo que me va a salir en el dado. Entonces eso es lo que se llaman experimentos aleatorios. Por ejemplo, si yo saco una carta de una baraja, no sé de antemano qué carta va a ser. Entonces esos son experimentos aleatorios. Antes de hacer el experimento, no puedo predecir con certeza qué resultado se va a obtener. El espacio muestral, que vamos a representar con la letra E, es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Vamos a suponer que, por poner un ejemplo, que vamos a tirar un dado en el que están los números del 1 al 6. Entonces, el espacio muestral E es igual. Conjunto. Cuando voy a nombrar los elementos de un conjunto, cuando voy a enumerar los elementos de un conjunto, es decir, nombrarlos, entonces los pongo entre llaves. Entonces, el espacio muestral son los posibles resultados. ¿Qué resultados podemos obtener? Pues si un dado de 6 caras, los posibles resultados son estos, que me sale el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el espacio muestral. Todos los resultados posibles, ¿no?, que puedo obtener en un experimento. ¿Cuál es el experimento? Tirar el dado. Hay que especificar muy bien cuál es el experimento que estamos haciendo. Tiro el dado y apunto el resultado que sale en la cara superior, por ejemplo. Bien, ¿qué es un suceso aleatorio? Cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si el espacio muestral es este de aquí, un suceso que puedo llamar A o B, C, D, la letra que quiera, la E se reserva para el espacio muestral, pues un suceso puede ser, por ejemplo, números pares. ¿Vale? Puedo poner suceso A son números o resultados pares. En este caso, esto es igual a, abro llaves, el 2, el 4 y el 6. ¿Vale? Es decir, el suceso A, fijaros que es un subconjunto del espacio muestral. Subconjunto quiere decir que hemos cogido algunos de los elementos, en este caso 2, 4, 6. Otro subconjunto, pues cualquiera, puede ser, por ejemplo, otro suceso. B puede ser, por ejemplo, el 1 y el 5, ¿vale? Puede tener los resultados o, como veremos ahora, sucesos elementales que queramos. Pues estos son ejemplos de sucesos, ¿vale? 2, 4, 6. El propio espacio muestral es un suceso, ¿vale? Es un conjunto, ¿vale?, de resultados posibles del experimento. Bueno, un suceso es un subconjunto del espacio muestral. ¿Qué tipo de sucesos tenemos? Suceso elemental está formado por un solo resultado. Imaginaos que, por ejemplo, el suceso C ocurre si sale en el dado un 4. Si sale un 4, entonces decimos que el suceso C ha ocurrido.
Entonces, suceso elemental significa, el C es suceso elemental porque solo tiene un elemento o un resultado del espacio muestral, ¿vale? Del espacio muestral. Una aclaración con respecto a cuándo se cumple un suceso. Por ejemplo, ¿cuándo se cumple el suceso A? Si me sale del dado un 3, no se cumple el suceso A. Si me sale un 6, sí se cumple el suceso A. Es decir, el suceso A se cumple si sale o 2, o 4, o 6, ¿vale? Como tiramos el dado una sola vez, pues solo puede salir un resultado. Entonces, si sale alguno de estos tres, entonces ya se cumple el suceso A. Bien, suceso compuesto. Está formado por más de un resultado. Por ejemplo, el A, que tiene 3 posibles resultados, el B, que tiene 2 posibles resultados, son sucesos compuestos. Entonces, el C, suceso elemental, el A y el B, sucesos compuestos. Y el espacio muestral también es compuesto, que tiene 6 resultados. Entonces, cuando hay más de un resultado, suceso compuesto. Suceso seguro. Siempre ocurre. El suceso seguro se llama seguro porque siempre va a ocurrir. Yo tiro el dado y ocurre. ¿Cuál es? El espacio muestral. Fijaros, el espacio muestral siempre va a ocurrir. Siempre que tire el dado va a ocurrir que va a salir o el 1, o el 2, o el 3, el 4, el 5 o el 6. Siempre va a ocurrir el espacio muestral. Por tanto, es suceso seguro. Suceso imposible. Nunca ocurre. Se representa con este símbolo, un círculo tachado. Este símbolo matemático significa conjunto vacío. ¿Cuál sería un suceso imposible? Bueno, vamos a llamar, por ejemplo, suceso I, ya que es imposible, le vamos a llamar I. Por ejemplo, podría ser, pues, que saliera un 7. Este es imposible, porque el dado no tiene el 7. Entonces, este suceso I sería el suceso imposible. ¿Vale? El conjunto vacío sería porque como el 7 no está entre los números, es decir, el 7 efectivamente nunca puede ser, pues también lo podemos representar como, en vez del 7, como conjunto vacío. Es decir, como si nos ceñimos solo a los posibles resultados, que son del 1 al 6, pues yo diría ninguno de ellos. Conjunto vacío significa ninguno de ellos, un conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Vale? Suceso contrario del suceso A. Es el que ocurre cuando no ocurre A. Es decir, el contrario, que lo vamos a representar por AC o hago una barra encima, yo lo voy a representar con una barra encima, es el contrario de A. Si A son los números pares, pues el contrario de A van a ser los impares, es decir, el 1, el 3 y el 5. Estos son el suceso contrario a A, que se representa con una barra encima de la A. Entonces, A y su contrario. Y por último, el espacio de sucesos, que lo ponemos aquí para, bueno, para que veamos lo que es, ¿vale? Pero no le vamos a dar tanta importancia, ¿vale? En nuestros problemas sí sale alguna vez, ¿vale? Pero más que nada es para conocer lo que es el conjunto de todos los sucesos de un experimento. Por ejemplo, aquí tenemos alguno. El suceso E es un suceso del espacio muestral. Suceso A, otro suceso del espacio muestral, del espacio de sucesos, perdón. B, otro suceso del espacio de sucesos. Entonces, ¿cuáles son? Pues si estamos hablando de un dado, S sería igual, es un conjunto de sucesos, pero los sucesos a la vez son conjuntos también. Entonces, son llaves dentro de llaves, por ejemplo. Voy a poner algunos. El 1. Estos son sucesos elementales que solo tienen un resultado del experimento. Vale, por ejemplo tendremos también el 5, fijar, el 5 y el 6. Estos serían con un solo resultado, pero ahora empezarían más sucesos, por los que tienen, por ejemplo, dos resultados, el 1 y
sucesos compuestos de dos elementos, el 1 y el 3. Si queremos ser ordenados, iríamos así. Y así iríamos poniendo todo. Y el último sería el espacio muestral, que es el que los tiene todos. ¿Cuántos sucesos hay aquí? Muchísimos. Hay una regla que nos dice que si el espacio muestral tiene 6 resultados, 6 posibles o 6 sucesos elementales, pues entonces el número de elementos que tiene este conjunto es 2 elevado a 6. Es una regla que dice eso, ¿vale? 2 elevado a 6, en este caso 64. Fijaros que de los 64, aquí hemos puesto 6, 7, 8, 9, o sea, fijaros todo lo que nos falta, ¿vale? Entonces, el espacio de sucesos es el conjunto de todos los posibles sucesos, ¿vale? Aquí hemos puesto unos poquitos ejemplos, ¿vale? Bueno, y también está el suceso imposible, es decir, aquí dentro también está el suceso imposible, que con este pues serían 65, ¿vale? Sería uno más. Bueno, pues vistas estas definiciones, vamos a ver algún ejercicio. Por ejemplo, se hace girar una ruleta con los números del 1 al 5. Nos imaginamos una ruleta con los números del 1 al 5. Y se anota el número obtenido, ¿vale? Esto es como tirar el dado, pero en este caso hay 5 posibilidades. Escribe A, el espacio muestral. Bueno, pues el espacio muestral será igual, abro llaves porque voy a poner los elementos de un conjunto, que salga el 1, o que salga el 2, o que salga el 3, o que salga el 4, o que salga el 5. Ese es suceso seguro. B, todos los sucesos elementales. Elementales, acordaros que eran los sucesos que tienen un solo resultado. Uno solo. Aquí, por ejemplo, este tiene 5. El espacio muestral tiene 5, pero los elementales son los que tienen 1. Bueno, pues los que tienen 1 son el 1, que salga 1 solo, suceso que salga 2, suceso que salga 3, suceso que salga 4, o que salga 5. Son mini conjuntos, son conjuntos de un solo elemento. Bueno, ya está, ¿vale? Que salga 5. Son conjuntos de un solo elemento. C. El suceso C, salir un número primo. Bueno, pues entonces, C, ¿quién es? Salir un número primo. Bueno, una cosa, las matemáticas no consideran al 1 como número primo. Esto ya se ha comentado cuando hacemos factorizaciones y todo eso, no consideran al 1 como número primo. Entonces, el primer número primo sería el 2, el 3 y el 5. Números primos de entre los que pueden salir en la ruleta. Estos son los que pueden salir, pues el 2, el 3 y el 5 son números primos. Apartado D. El suceso B, salir un 8. Bueno, salir un 8 es imposible. Es imposible porque no hay 8. Entonces lo vamos a escribir conjunto vacío. Conjunto vacío. Fijaros, es como si del espacio muestral quito el 1, que no es un 8, el 2, que no es un 8, el 3, que no es un 8, 4, y los quito todos. Me quedo sin elementos y por tanto conjunto vacío. Conjunto vacío. Y por último me dice el suceso C con una barra que significa el contrario al C. Si el C era 2, 3, 5, pues el C contrario será los que quedan, el 1 y el 4. Entre el C y el C contrario forman el espacio muestral, ¿vale? Forman todos los posibles casos. Bien. Siguiente. Dice, en una urna hay 4 bolas rotuladas de la A a la D. ¿Vale? Imaginaros
la urna y 4 bolas dentro de la urna de la A a la D. Se extrae una bola al azar. Entonces el experimento consiste en extraer una bola y ver qué letra ha salido. Apartado A. Halla el espacio muestral y el de sucesos. Bueno, el de sucesos, acordaros que es grande. El espacio muestral E está constituido por todas las posibilidades. Pues puede salir una A, una B, una C y una D. En cambio, el espacio de sucesos es muy grande. Lo vamos a escribir, ya que no lo pide el ejercicio, pero es muy grande. A ver, suceso imposible, que es un suceso donde no hay ningún elemento. Luego tenemos suceso elemental, que solo salga la A. Así tenemos sucesos elementales, pues 4. Sucesos compuestos con 2 elementos. Pues tenemos, si vamos de forma ordenada, A con B, A con C y A con D. Seguimos B con C y B con D. Seguimos C con D. C con D. Y pasamos a los de sucesos compuestos de 3 elementos o 3 resultados. Pues el ABC, A, B, D, B, C. Bueno, se me ha olvidado el A, C, D. Y empezando por B tenemos B, C, D. Estas serían las combinaciones. Con 4 elementos, pues el espacio muestral E. El espacio muestral. Entonces acordaros que el espacio de sucesos S es un conjunto, fijaros la llave, de conjuntos dentro. O sea, sus elementos son conjuntos. Como dijimos antes que eran 2 elevado al número de elementos del espacio muestral. Hay 4. 2 elevado a 4, que son 2 elevado a 4, 16. Y debería ser más 1, 17. Vamos a los que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces son 16 con el suceso imposible. AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD y el espacio muestral. Vale, entonces sí que son, la fórmula es incluido el suceso imposible. Vale, siguiente, B. Forma 2 sucesos compuestos y sus contrarios. Bueno, pues vamos a llamarle, por ejemplo, A. Que salga, por ejemplo, la A, la C y la D. Y su contrario sería, pues, que salga la B, que es la que no está en A, la que falta para completar el espacio muestral. Otro ejemplo, pues suceso B, que salga, por ejemplo, CD, y el contrario de B es que salga A
y B. ¿Vale? Esto sería sus contrarios. Siguiente. En una urna hay 7 bolas numeradas del 1 al 7. ¿Vale? Como la de antes, pero en vez de ser A, B, C, D, pues 7 de 1 al 7. Se extrae una bola al azar y se anota su número. Este sería el experimento. Anotar el número que ha salido. Escribe los elementos que componen. A. El espacio muestral. Bueno, pues como ya sabemos, el espacio muestral, pues hay el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. B. El suceso A, obtener un número mayor que 3. Obtener un número mayor que 3 significa significa del 4 para adelante. 4, 5, 6 y 7. Apartado C. Obtener un número primo. Aquí ha habido un error. A, B, B, C, D. Bueno, pues apartado B segundo. B'. Apartado B'. Suceso B. Obtener un número compuesto. Obtener un número compuesto. Bueno, los números compuestos son los números que no son primos. Bueno, mejor dicho, son los números que no son primos, pero si no queremos considerar el 1, son números que en su descomposición factorial tienen varios factores. El 1 estaría fuera, los primos también. Y entonces nos quedaríamos con 4, que es 2 por 2. ¿Veis que sale más de un factor? Nos quedaríamos con 6, que es 2 por 3, y ya está. Estos serían números compuestos. 2 por 2, 2 por 3, es decir, que en su descomposición factorial tienen más de un factor. C. Suceso C, obtener un número primo. Bueno, pues de nuevo, los primos hemos dicho que son 2, 3, 5 y 7. No consideramos el 1 como primo. ¿Vale? Pues serían estos. Apartado D, suceso D, no obtener un divisor de 4. Vale, los divisores de 4, si vemos el espacio muestral, el 1 es divisor de 4, el 2 es divisor de 4, el 3 no es divisor. ¿Vale? Si obtenemos el 3, pues se cumple D porque no hemos obtenido un divisor de 4. El 4 es divisor y ya los demás, 5, 6 y 7. Entonces, si sacamos alguno de estos números, 3, 5, 6, 7, no hemos obtenido un divisor de 4. ¿Vale? Por tanto, son válidos. Bien.